Perfecto. Vamos buscando en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo número 11. Génesis 11. Y vamos a comenzar en el verso número 1. El tiempo cuando estas cosas están sucediendo es después del diluvio. Queda la familia de Noé. La familia de Noé, 3 hijos, sus esposas se empiezan a multiplicar. Como dice la escritura, multiplíquense y den fruto. La gente se empezó a multiplicar encima de la tierra. Y esto es lo que está sucediendo tiempo después del diluvio. Dice, verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, que para este momento solamente eran todos descendientes de Noé, eran descendientes de la familia de Noé, y solamente había un solo idioma encima de la tierra. Todos utilizaban el mismo lenguaje, todos utilizaban las mismas palabras. No es como en el caso actual que solamente brincar de un lugar a otro, o en ocasiones dentro de un mismo país, yendo de una región a otra, simplemente ya están hablando otro idioma completamente diferente. En Suiza, por ejemplo, hay 4 idiomas oficiales. Hay lugares donde hay 2 idiomas oficiales, etcétera. Pero en aquel entonces, después de los días del diluvio, cuando la familia de Noé se multiplicó y empezó a dar fruto, había un solo idioma, una sola lengua, un solo lenguaje, y las palabras entre todos ellos eran las mismas. Hay lenguas en este momento encima del mundo, lenguas que todo mundo quiere hablar, que son lenguas internacionales. Todo mundo quiere hablar inglés. En aquel entonces no había esa necesidad, era un solo idioma. Versículo número 2. Y aconteció que en su caminar, que en su trayecto, aconteció que cuando salieron del oriente, encontraron una llanura, un lugar llano, un lugar plano, un lugar que cuando lo vieron les pareció tan hermoso porque no era en medio de un lomerío, sino era una llanura. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Entonces, pues sería interesante conocer cuál es esa tierra de Sinar. La tierra de Sinar, si buscamos esa palabra, el significado, queremos traducir esa palabra Sinar a nuestra lengua actual, quiere decir la tierra, la llanura que está entre 2 ríos. Y se refiere exactamente a los ríos Tigris y Éufrates, los ríos donde después ahí estuvo Babilonia, los ríos que están actualmente donde estuvo Mesopotamia y donde ahorita es el actual país de Irak. El río Tigris, el río Éufrates, de ese lugar está hablando, lugar donde después estuvo Babilonia, lugar donde después estuvo la Mesopotamia. La tierra de Sinar, la tierra de los 2 ríos. Vieron esos 2 ríos, vieron aquella llanura, aquel lugar tan planito, esa planicie que estaba enfrente de sus ojos, una abundancia de agua. Y dice la escritura al final del verso 2, ahí se establecieron, escogieron ese lugar ya no para andar caminando, ir de un lado para otro, moviendo sus tiendas, dijeron, aquí nos vamos a establecer. Y ese fue el lugar que escogieron. Versículo número 3. Y se dijeron unos a otros, se comunicaron unos con otros. El grupo de personas haya sido 100, hayan sido 1000, hayan sido 2000, se empezaron a comunicar, era un solo idioma, era un solo lenguaje, utilizaban las mismas palabras y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Dice la escritura, hablando de estas cosas, que es Dios el que nos enseña y nos muestra la manera de cómo trabajar. Ahí en Isaías vemos, por ejemplo,
como para cuando se levanta una cosecha, qué se hace con una cosecha y qué se hace con otra. Y dice la palabra, dice la Escritura, que de Dios viene esa sabiduría. Dios les muestra, Dios les enseña cómo hacer el ladrillo. Cozámoslo con fuego, dijeron ellos, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Ya no utilizaron solamente las piedras para construcción, sino que ahora ellos mismos estaban fabricando sus propios ladrillos. Sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto, un subproducto del petróleo, y el asfalto lo utilizaron en lugar de mezcla. Entonces, pongamos atención en esto, pongamos mucha atención en esto. La gente se empieza a comunicar unos con otros, se empiezan a poner de acuerdo, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así. Alguien por ahí se dio cuenta cómo hacer el ladrillo, alguien se dio cuenta cómo utilizar el asfalto y se empezaron unos a otros a poner en un mismo acuerdo. Todos se empezaron a unir en aquel acuerdo. Dice la Escritura, dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Andarán dos juntos si en ese caminar no se van poniendo de acuerdo. ¿Cómo se iba a poder establecer una ciudad si entre ellos mismos no se ponían de acuerdo? Y dice también la Escritura, mejores son dos que uno, porque les irá mejor, recibirán mejor paga por su trabajo, traerá mejor fruto, traerá mejor bendición si son dos en lugar de uno. Y al comunicarse unos con otros se empezaron a poner de acuerdo. Pero veamos en qué se pusieron de acuerdo. ¿Cuál fue la armonía que tomó aquel grupo? Versículo número 4. Y se dijeron, empezaron a comunicarse y se dijeron unos a otros, vamos, edifiquémonos una ciudad. Y lo primero que te llama la atención es que si bien levantar una ciudad es algo que hasta nuestros días es una bendición, vivimos en ciudades, en grupos, en conjuntos de personas, edifiquémonos una ciudad. Pero lo que más llama la atención es el propósito. Para nosotros, edifiquémonos una ciudad. Completamente desligado de esta situación, siento la palabra edifiquémonos. Como el tiempo aquel cuando Nabucodonosor, viendo lo que después en ese mismo lugar vino a ser la gran Babilonia, dijo, esta Babilonia que con el poder de mi mano, con la fuerza de mi mano, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, que yo levanté? Estamos en el verso 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, cuya punta, la punta de arriba, cuya cúspide llegue al cielo. Se empezaron a poner de acuerdo, empezaron a estar en armonía, empezaron a buscar la unidad en un propósito. El propósito era levantar una ciudad, pero levantar una ciudad y el propósito no era precisamente para glorificar a Dios. El propósito era para ellos. El propósito era levantarse ellos. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Seamos reconocidos, que todas las personas que vean esto nos reconozcan. Ellos la hicieron. Hagámonos de nuestro nombre, hagámonos
un nombre, que nuestro nombre brille, que nuestro nombre todo mundo lo conozca, todo mundo lo sepa, que vean cuán grandes somos nosotros. Hagámonos una ciudad y en esa ciudad vamos a hacer una torre cuya cúspide, una torre que llegue hasta el cielo. Hoy en día, cuando tú estás viendo las noticias, hoy en día, cuando tú investigas, andas haciendo ciertas búsquedas ahí en el internet, te das cuenta que una de las cosas que se están logrando en este momento o que se están persiguiendo en este momento es ¿quién tiene la torre más alta? ¿No será el mismo sueño de esta gente que todavía sigue corriendo en las venas de la humanidad? Que si la torre va a medir 200, 300 metros, o que si va a medir 500 metros, o que si la torre va a ser de 1 kilómetro de alto, que si la torre va a medir una milla y media de alto. Hagámonos una torre que llegue al cielo, una torre que alcance los lugares donde habita Dios, y hagámonos un renombre para nosotros, que todo mundo nos aplauda, que todo mundo se postre delante de nosotros. Que ese deseo que fue puesto ahí en ese corazón, no lo puso el mismo que allá en el huerto del Edén, hablando la serpiente con Eva, le dijo: no te fijes en lo que Dios dice, no le creas a Dios, porque el día que tú comas de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, que Dios te dijo, no lo hagas, ese día serás como Dios. ¿Qué no es el mismo? ¿No será el mismo el que está poniendo ese deseo en el corazón de ellos? Levantémonos una torre, seamos de renombre, que todo mundo nos reconozca, que todo mundo sepa quiénes somos nosotros. Y ese que está moviendo esos corazones para levantar esa torre, donde ellos piensan alcanzar las alturas de los cielos, no es el mismo del cual dice la Escritura allí en Isaías 14, verso 13, hablando de Lucero, hablando de el diablo, de Satanás en el cielo. ¿Tú qué decías en tu corazón? El deseo, el anhelo de Satanás, el anhelo del diablo. Subiré al cielo. Tú decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿No es el mismo deseo que está poniendo en esa gente, poniéndose de acuerdo en una unidad, en una armonía para levantar una torre y que la cúspide, la punta llegue hasta el cielo? El mismo que dijo, levantaré mi trono, es el que está poniendo ese deseo en su corazón. Allá, en el monte del testimonio, allá junto a las estrellas de Dios, dice Satanás, allá me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré para ser semejante a Dios. Igual que en el huerto, el día que tú comas de ese árbol, serás como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Levantémonos esa torre que llegue hasta lo más alto, hasta el cielo. Y hagámonos de un nombre al final del 4, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad, para ver la torre que edificaban los hijos de los hombres. Para entender solamente esto de que descendió Dios, ¿que acaso Dios no sabía? ¿Que acaso Dios no se había dado cuenta? Esto es algo similar si lo ponemos en el contexto de lo que sucede en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, hablando Dios con Abraham, dice: voy a ver nada más, voy a estar al pendiente de que ya hayan llegado al punto. Dios tiene un tiempo y una hora para cada suceso, para cada cosa que está sucediendo encima de la tierra. Voy a ver si ya completaron su obra. Voy a nada más a checar si ya llegaron al punto donde es necesario que intervenga. Descendió entonces Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Verso 6. Y de esta parte de la Escritura, de esta historia, de este relato, vamos a sacar
la gran bendición de lo que tenemos que, la gran bendición de lo que tenemos que aprender. Verso 6. Y dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, fue Dios el que hizo el siguiente comentario. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero específicamente lo que viene salió de los labios de Dios. He aquí, el pueblo es uno. El pueblo es uno. Tenían el mismo idioma, era la misma lengua, eran las mismas palabras. El pueblo es uno solo ese pueblo. No es tan sencillo ni es exactamente lo que quiere decir. Lo que nos está diciendo Dios, lo que Dios está viendo, es que el pueblo se ha unido. El pueblo está en una misma mente, el pueblo está en un mismo corazón, el pueblo se ha unido en un mismo propósito, están en unidad, unánimes, en armonía, todos ellos tienen un mismo propósito. El pueblo es uno, el pueblo se ha unido, están en armonía, es un conjunto que traen la misma motivación. Y esa misma enseñanza nos la da el Señor Jesucristo. Esto es una ley del reino. Pon atención, pon mucha atención. Es una ley del reino de Dios. Funciona para bien y para mal. Es una ley espiritual. La ley de la unidad, la ley de la armonía, la ley del estar de acuerdo, del ponerse de acuerdo. El Señor Jesús lo enseña, nos lo muestra de la siguiente manera. Todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Todo aquello que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Dice, pon atención en lo que viene. Donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dos o más unidos, unánimes, puestos de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si cuando menos dos de ustedes se ponen de acuerdo, si dos de ustedes al menos se ponen de acuerdo para pedir a Dios cualquier cosa en esta tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El punto de la unidad, el punto del acuerdo. Cuando llegamos a estar en el mismo corazón, en la misma mente, cuando estoy haciendo a un lado todo aquello que solamente me interesa a mí para tomar el propósito de un grupo, Dios lo bendice ricamente y es ahí donde explota el poder de Dios. Ahora el pueblo se ha unido. Tienen un mismo propósito, tienen algo en mente, se han unido, están en armonía, están unidos perfectamente y están buscando un solo propósito. Y lo que ellos estaban buscando, hablábamos ahorita de una ley que funciona o para bien o para mal. El propósito de ellos era levantar la ciudad, pero levantar también una torre para llegar hasta el cielo, ser como Dios, levantarse un hombre por encima de los demás nombres. Y fíjate lo que dice Dios. Voy a volver a leerlo desde el principio porque es importantísimo. El pueblo se ha unido, es uno, están en completa armonía, tienen un solo propósito, viven para ese propósito. Todos tienen una misma lengua, hablan lo mismo, están haciendo lo mismo. Y han comenzado la obra, ya empezaron, han comenzado la obra. Y nada, absolutamente nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Allá en el principio Dios dijo, no es bueno que las personas estén solas. Y hablando de Adán,
no es bueno que Adán esté solo. Le haré una compañera exacta, ideal, perfecta para que esté con él. El punto de la unidad, cuando ellos dos están en unidad, en un común acuerdo, nada los hará desistir. Entro en un matrimonio. ¿Y cuál es la idea que tengo en el matrimonio? Formo parte de una familia y ¿cuál es la idea que tengo de esa familia? Lo que tengo que buscar es siempre la unidad, la unidad. Cuando nos pongamos de acuerdo en el matrimonio, cuando nos pongamos de acuerdo en la familia, cuando nos pongamos de acuerdo, y esto se aplica a cualquier grupo, en la empresa, en una ciudad, en un reino, cuando un grupo de personas cualquiera se pone de acuerdo en buscar algo, en perseguir algo, en llegar a algo, en alcanzar algo, absolutamente nada los va a hacer desistir. Nada les podrá estorbar. La palabra que utiliza la Reina Valera 1960, que es la que nosotros normalmente usamos, es desistir. No va a haber nada que los haga desanimarse. No va a haber nada que les haga darse por vencidos. Nada les hará cambiar de opinión. Van a seguir en ese mismo propósito. En las pláticas, en las conversaciones entre esposo y esposa, dentro de la familia, que Dios nos dé la sabiduría para ser siempre un elemento de unidad y no un elemento de división y de pleito para separar, sino siempre con la vista bien puesta en estar más unidos, en estar más en armonía, en estar más en un mismo propósito. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cada quien buscando lo suyo? No, cada quien buscando el propósito y para el caso de nosotros, buscando el propósito de Dios. No para hacernos un renombre nosotros, sino para levantar el nombre, el único nombre dado a los hombres, el nombre de Jesús. Escucha, pon atención en esto que te voy a comentar ahora. En otras versiones de la Escritura, así como leíamos ahorita, nada les hará desistir. En otra versión dice, nada de lo que ellos planeen hacer estará fuera de su alcance. Nada de lo que ellos planeen hacer, cualquier proyecto, cualquier plan, cualquier meta que ellos se establezcan, estando en esa unidad, estando en esa armonía, nada, dice Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Nada estará fuera de lo que puedan alcanzar, de lo que puedan lograr. Es decir, cuando ya te pusiste de acuerdo, no solamente vas a andar juntos, van a andar en el mismo camino, sino se van a lograr las metas y no habrá absolutamente nada que no puedan lograr. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y ahora veíamos, nada de lo que planeen hacer estará fuera de su alcance. Lo van a lograr, lo van a alcanzar. Las metas, los propósitos, los sueños. ¿Te imaginas? Un esposo y su esposa puestos de acuerdo. Una familia con una misma meta. Pero hablábamos de una ley con la mirada puesta en los métodos de Dios, de acuerdo al camino de Dios, de acuerdo a la sabiduría, a la inteligencia de Dios, planes y propósitos que nada los va a estorbar. En otra versión, quise leerte estas tres versiones. La primera, nada les hará desistir. La segunda, nada de lo que ellos planeen estará fuera de su alcance. Y escucha esta, nada de lo que se propongan, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Impresionante la palabra de Dios. La ley de la unidad, la ley del acuerdo, la ley de la armonía. Cuando Cristo dice, si dos
de ustedes se ponen de acuerdo, si dos en mi nombre se juntan, ahí voy a estar yo en medio de ustedes. Y todo aquello que se propongan en el nombre de Jesús, todo aquello que pongan en oración delante de Dios, el Padre que está en los cielos se los concederá. Nada, absolutamente nada les será imposible. Bendito sea Dios, bendita sea su palabra. Y sigue diciendo, ya para terminar con la historia de Babel, nosotros hemos tomado el mensaje y sabemos, cuidado cuando se juntan para lo malo, cuidado cuando se están uniendo y están en acuerdo para hacer lo malo. Cuidado porque cuando empiecen, nada los va a poder detener. Pero igualmente en el caso de nosotros, qué bendición cuando hay unidad y armonía en el matrimonio, en la familia, en una ciudad, en un gobierno, todos con un mismo propósito y no cada uno jalando, y no cada uno jalando, y no cada uno jalando para su propio interés, para su propia motivación, para sus propios propósitos, sino siempre buscando la unión, la armonía. Termina diciendo, ahora pues, versículo 7, dice Dios, hablando en plural, descendamos y confundamos ahí su lengua. Descendamos, confundamos ahí su lengua, porque tenían un solo idioma, confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. De esa manera, ya no va a haber oportunidad de que se pongan de acuerdo, ya no va a haber más oportunidad de que sigan en esa unidad. Ninguno va a entender lo que dice su compañero, y así fue como Dios los esparció desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso, verso 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel, la palabra que quiere decir traducida, quiere decir confusión. Por eso fue llamado el nombre de aquel lugar, el nombre de aquella ciudad Babel, porque ahí confundió Dios el lenguaje de todos los habitantes de la tierra, los que habitaban encima de la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Todo lo que ates en la tierra, de cierto te lo digo, dice el Señor Jesús, de cierto lo digo. Todo lo que ates en la tierra va a ser atado en los cielos. Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, 2 o 3, no se necesita mucho, pero se requieren 2, cuando menos, 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí voy a estar yo en medio de ellos, dice el Señor. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo, todo aquello, cuando ustedes 2 o 3 o más se ponen de acuerdo para pedir a Dios aquí en la tierra cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nada les será imposible. Nada te podrá hacer desistir. Todo aquello que tú te propongas, que tú y tu esposa, que tú y tu familia, que tú y tu equipo de softball, tu equipo de fútbol, en cualquier grupo, todo aquello que se propongan, no habrá quien lo detenga, todo será posible en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria, gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, perdona cuando, formando parte de un grupo pequeño o grande, formando parte de un matrimonio, de una familia, hemos sido usados y nuestro corazón se ha movido y nos ha llevado no a la unidad, sino a la división. Perdóname, Señor, cuando fui utilizado para separar, para desunir, para traer desarmonía y falta de acuerdo. Perdóname, Señor, porque lo que tú estás buscando
es que seamos instrumentos en tu mano de unidad, de acuerdo, de armonía. Y cuando seamos ese elemento, ese instrumento en tu mano que trae la unidad, no habrá absolutamente nada que no se pueda lograr. No habrá absolutamente algo que nos haga desistir. Y tú estarás bendiciendo la unidad, el acuerdo y la armonía. A nombre de Cristo sea hecho. Amén.